Vamos a hablar un poquito de actualidad, que yo creo que después de haber pasado un verano un poco eh, sa- eh, no haciendo los deberes, vamos a decirlo suavemente, en este tema, porque nos lo hemos pasado contando nuestras películas, literalmente, porque tuvimos el especial de películas que os recomiendo que lo escuchéis y que además va a tener continuación, porque nos dejamos unas cuantas en el tintero, pero como dijimos al principio, hábitos atómicos. Pues vamos al hábito de repasar un poquito la actualidad con nuestro estilo. Así que venga, vamos a hacer un repaso picadito, como siempre. Uf, Al grano y sin historias. Venga, Corti, empieza tú. venga, Por hablar. empezamos. Bueno, antes hemos hablado de Nvidia, ha salido Jensen Juan un par de veces y lo que hemos tenido una noticia reciente bueno, que el stock de Nvidia, lo que son las acciones de Nvidia, han caído a pesar de que han conseguido récord en ventas. En teoría, en el último quarter han anunciado ingresos por un valor de 30 billion, not bad, ahí cerquita andamos nosotros, así los pillamos, chavales. Mm. Y a pesar de eso ha caído las acciones. Entonces ha habido algunos analistas que han dicho que aunque están creciendo mucho, el crecimiento se empieza a estancar un poquito, pero la realidad es que bueno, estamos viendo un crecimiento del 122% con respecto al año pasado. Es decir, bueno, que aunque a lo mejor en los últimos meses haya podido desacelerar, no es para tanto. Entra la duda de si esto es un tema de expectativas, ¿no? Que a lo mejor ya están muy descontadas las expectativas de crecimiento, puede ser. Por otro lado, no hace mucho, conectado con esta noticia, también había una noticia que decía como que como un 30% del revenue de Nvidia venía de 4 únicos clientes. No se ha desvelado la identidad de esos clientes, aunque bueno, hay mucha gente investigando, mirando cuentas anuales y este tipo de cosas, porque hay sitios donde se puede sacar esa información. Y quizás también hay un tema, ¿no? de riesgos, de ir planteando, oye, pues cuando vamos a imaginarnos, ¿no? Los Meta, los X, leches y todo este tipo de compañías dejen de comprar tarjetas a cascoporro porque ya empiezan a tener infraestructuras enormes. Yo no sé hasta qué punto estas compañías van a seguir creciendo sus infraestructuras, teniendo en cuenta también, por otro lado, que con respecto a lo que hablábamos antes, también un poco que se conecta, que está habiendo mucho tema de entrenamiento, mucho uso y demás, pero yo qué sé, por ejemplo, un Meta todavía no tiene un gran producto que tire a lo mejor para toda la infraestructura que tiene. Tenemos que ya han integrado cositas de ya en WhatsApp, en Instagram y demás, pero tampoco parece que sea algo tan masivo. Yo creo que estamos en ese punto, ¿no? De esa coyuntura de decir, oye, ha habido mucha demanda de tarjetas, en los grandes players parece que se han acopiado bastantes tarjetas y quizás el mercado está dudando de si va a haber un paroncete o no. No sé cómo lo veis vosotros. Mm. Yo tengo que decir que si hay que conjeturar sobre quiénes son los cuatro principales clientes de Nvidia y le preguntas a mi mujer, te dirá que yo estoy seguro, eh, pero hablando en serio, no es muy difícil averiguar eh, quién está ahí, ¿no? Hace poco, bueno, mira, esta noticia yo creo que no la teníamos, espero no robaron ninguna, porque creo que no. Hablando de esto, en XAI, ¿no? Que es la compañía de Elon Musk eh, dedicada a la inteligencia artificial, pues han estado promocionando mucho la super infraestructura que tienen y hace 3 o 4 días han estado hablando concretamente de números de entrenamiento de Colossus, que es un modelo suyo, ¿no? Que están entrenando ahí, ya sabéis, en la carrera esta de la potencia, ¿no? De a ver quién la tiene más grande. Y aquí se habla de eh, 100.000 tarjetas H100, que esto lo quieren doblar, etcétera. Y a principio de año, pues también estuvimos hablando de Meta y de cómo eran sus planes de crecimiento en cuanto a hardware, data center. Bueno, para que lo sepan nuestra audiencia, H100 pues son tarjetas que venden Nvidia, ¿no? Y en el caso de Meta, pues también data centers gigantescos, más que nadie en el mundo, solo para entrenar llama, etcétera. Eh, claro, en un momento dado tendrán que parar. O sea, es decir, no.
no van a caber las tarjetas en el mundo. O sea, o no se pueden alimentar o lo que sea, ¿no? O sea, esto se tiene que acabar y yo creo que Nvidia a lo mejor ellos mismos están moderando un poco ya el mensaje sobre crecimiento. Porque, Lo claro, de las tarjetas ya no caben, eso es algo que a ti te ha dicho tu mujer también, ¿no? De hecho, que, también. La tarjeta, ¿por qué? Me dice, ¿no? No tenías una. Y entonces, claro, dices, evidentemente, se están comprando, se están adquiriendo estas infraestructuras gargantústicas, ¿no? Tremendas para entrenar estos modelos y tal, pero llega un momento en el que esa inversión, esta gente la va a empezar a amortizar. Y nos van a seguir comprando, montando data centers, ¿no? Y ya pasó en su momento, antes de las GPUs, con eh, el incremento que hubo muy rápido de tráfico en Internet en los primeros años, que se construyó mucha infraestructura y en ese momento, pues quien ganaría dinero Intel, no lo sé, este tipo de gente, eh, pero luego ocurrió que esos data centers empezaron a sobrar y eso se convirtió en los servicios cloud y todo esto, ¿no? Tuvieron que realquilarlo. Llegará un momento que con esto pasará lo mismo. No sé si es el plan, ¿no? De decir, oye, vamos a realquilar cómputo, que va a hacer Meta o que va a hacer XAI con todo esto. Pero lo que es seguro es que no van a seguir comprando tarjetas ad eternum. Entonces, Nvidia, yo creo que tiene que ellos mismos moderan el mensaje, ¿no? Y dan un mensaje de, oye, porque estos números los hagan ellos. Es decir, pues las cosas se van calmando. Yo estoy, Pero ya han cogido su posición ahí. estoy bastante de acuerdo con el planteamiento. Al final tenemos claro que en la vida todo es cíclico o es un péndulo, como lo queráis ver. Y aquí en este caso concreto, pues hay un momento en el que de repente hemos necesitado tirar de lo físico para poder hacer frente a sistemas más grandes, a sistemas más potentes, pero empieza a haber, y de hecho traigo una noticia que luego comentaremos, ya lleva tiempo y hemos empezado a ver cómo, por un lado, hay preocupación con el tema del gasto energético, está claro, y medioambiental y todo lo que hay detrás, y el agua, y bueno, son cosas que hemos comentado muchas veces. Y luego, por otro lado, se lleva tiempo trabajando en algoritmos que sean más eficientes, no solamente por tema energético, que también, sino que tarden menos tiempo en entrenar un modelo, que produzcan modelos también que sean más eficientes en el tiempo a la hora de dar una respuesta, que, bueno, pues a lo mejor llegamos a un ciclo, y esto es un riesgo que no sabemos si va a pasar, hasta qué punto les va a impactar, ¿no? Pero podríamos llegar a un ciclo en el que esa parte más hardware tenga menos importancia y haya una serie de algoritmos que precisamente disparen, como hemos dicho antes, cuando hablábamos con Luis, disparen de forma exponencial el crecimiento de los sistemas, ¿no? Entonces, desde luego, una cosa que ha pasado también últimamente es, por muy buenos resultados que ha dado Nvidia hace poco, pues ya la bolsa no fue tan bien como parecía que iba a ser, ¿no? Dijeron, coño, si hemos cumplido todo lo que dijimos, sí, pero el crecimiento de la bolsa, vuestro crecimiento en bolsa no ha sido el que se esperaba realmente. Y eso tiene que ser porque hay algo detrás, un run, una percepción por parte del mercado, de otras empresas. Y bueno, pues igual que hace unos meses decíamos, esto es un seguro y esto parece que no lo toca a nadie, y como esto va tan rápido, a lo mejor resulta que en los próximos meses ya no es así, o resulta que te sacan otra tarjeta o surge cualquier otra cosa que sí. El tema es, hay tanta volatilidad y tanta incertidumbre que si ya me resulta difícil aventurarme con otras muchas cosas, con esto más todavía. Aparte luego, o sea, bueno, pues yo pienso mucho cuando pensamos en esto en Intel, ¿no? Es decir, ¿cuántos años está creciendo Intel a lo bestia? O sea, que hemos perdido perspectiva hasta que ya hemos cambiado de ciclo, ¿no? Entonces, yo no tengo claro si esto es un tema en estos sectores, es un tema muy rápido o realmente podemos esperar que pase algo como pasó Intel, que se tiró décadas siendo líder de mercado y con un crecimiento brutal. Pero bueno, está todo. Pero yo creo que al final, como siempre, al final los analistas del mercado y el mercado hacen apuestas. Y luego pueden funcionar o no. También estamos en un contexto, yo creo, peculiar a nivel macro. Hay unas ciertas... No, hemos hablado antes, ¿no? De que se intenta como deshinchar la burbuja de la IA, pero lo mismo está pasando en general. Llevamos prácticamente 2 años donde
cada pocos meses se habla de una posible crisis global. Hay determinados indicadores globales que indican cosas, pero no acaba de cuajar o no acaba de producirse una explosión. Y yo creo que esto también afecta a cómo los analistas financieros y toman los sectores, ¿no? Al final en muchos lados se ve como, no deseo de que pase, pero sí como que se está expectante ante algún traspiés que empieza a generar una caída en cadena del sistema. Más que a la gente eso le mola mucho. Esas historias de destrucción de empresas que caen es como carnaza, ¿no? Para muchos medios. Y fíjate que la que caerá no será Nvidia, porque se ha hecho... Claro, Nvidia es prácticamente hoy en día es prácticamente un monopolio, ¿no? Lo que tiene sobre este tipo de hardware. No son los únicos que hay, pero claro, tienen un posicionamiento que vamos, todos los grandes players les tienen que comprar el hierro a ellos. Y hace no mucho, lo hemos hablado en el podcast, que ha habido apuestas con grandes inversiones para construir hardware. El hecho de que pase esto a Nvidia le afectará, pero al resto. Es decir, si se pierde la confianza en que esto es un mercado que tiene potencial, ¿no? Porque claro, los otros van un poco a rebufo de la ola que va provocando Nvidia. Si se cae el hype con el tema del hierro, se van a quedar solos. Es decir, ellos no van a desaparecer si pasa esto ahora, ¿no? Porque esto no es que haya llegado la competencia y les haya robado ser de mercado. No es esa la situación. Entonces, a ellos no les puede hacer tanto daño. Simplemente, pues, moderar las expectativas y ya está. Pero todos los demás se van a la mierda. O sea, como estos se la peguen, se quedan solos. Sí, hay algunos casos a lo mejor bastante sangrantes ahí, porque al final las tarjetas de Nvidia dentro de un orden, pero son bastante generalistas, ¿no? Te permiten tener diferentes aplicaciones. Pero hablábamos de Groq en algún caso, y donde ellos lo que habían desarrollado eran unas tarjetas muy específicas para temas de LLMs y tal, ¿no? Bueno, pues ahí quizá si no se pueden utilizar para eso, no tienen otra aplicación. Y el ostión que se pueden pegar, pues puede ser más gordo aún, está claro. Sí, pero bueno, cuando tú vendes otro servicio, es decir, si en vez de vender las tarjetas como tales, lo que estás vendiendo son endpoints que funcionan rápido y tal, pues al final tú puedes hacer como, yo qué sé, como se hacía con los móviles chinos, ¿no? Al final lo que tienes son tarjetas de Nvidia que les pones otro nombre por delante, no estás vendiendo las propias tarjetas, ¿no? Y como el coste del cómputo va bajando, pues tu negocio puede prosperar, ¿no? Pero es que hay gente que está construyendo para intentar vender ese hardware, ¿no? Eso es, y no hablo ya de su competencia de toda la vida, AMD y tal, ¿no? Que esos se les lleva tiempo esperando en el mundillo este y no se sabe muy bien, pero es que ha habido grandes inversiones muy... Bueno, el propio Sam Altman se metió en un negocio de estos, ¿no? Mucho dinero allí. La broma de los trillions iba con esto, ¿verdad? Entonces... Que no sabemos en dónde acaba eso, porque eso era con el... En Twitter ha acabado. Twitter seguro. En No, pero el que iba... acabó. Claro, iba con el CEO o el director de este fondo japonés, de Tochísimo, ¿cómo se llama? Que también era el que iba a meter la pasta, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Hace meses que no se sabe de nada, menos público no lo han hecho. Pero bueno, hablando de inversiones, no tan grandes como las que se hacen en hardware, pero bueno, en este caso algo que llama la atención, cambiamos de noticia, pues hemos tenido noticias, valga la redundancia, de nuestro amigo Ilya Sutskever esta semana, porque en su nueva compañía, ¿no? Esta que fundió de Safe Superintelligence, han anunciado una ronda de financiación de, bueno, ya sabéis las cantidades que se manejan en el mundillo, ¿no? De $1 billón. No se ha hablado de valoraciones concretas de la empresa, se habla de 5 billones, tal, bueno. Está bien, siendo una empresa de menos de 10 personas, que lo único que tienen por ahora son sus nombres.
Yo me acuerdo cuando se hablaba, ¿no? de criticando de la época en la que los emprendedores con un PowerPoint levantaban 1 millón. O sea, Esto es ni PowerPoint, yo creo que han ni hecho. PowerPoint ni son 1.000 millones. O sea, Esto es LinkedIn. 1.000 millones. Entonces, bueno, como sabéis, Ilya Sutskever es uno de los fundadores de OpenAI que estuvo involucrado en toda la movida de cuando echaron a Sam Altman, volvió, bla, bla, bla. Evidentemente dentro de OpenAI ha habido tensiones. Cuando se eliminó, poco después de que se decidiera prescindir del equipo de Super Alignment en OpenAI, Ilya Sutskever también decidió dejar la compañía. Pero, y todo esto, bueno, forma parte de todo el salseísmo y tal, ¿no? Y el culebrón típico que hay detrás y, bueno, la mitad de las cosas, pues la gente se las inventará y todo esto, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos es esto. No me quiero meter en cosas demasiado especulativas, esto más o menos son hechos, pero lo que llama la atención no es tanto esto, que entre ellos se peleen, que se separen, que luego vuelvan, que tal, sino que él mismo ha dicho que una frase un poco curiosa, ¿no? Dice que es como que, no recuerdo la frase exacta, pero habla como de que han encontrado un nuevo filón, ¿no? Y que el objetivo un poco que tiene la compañía por el que van a pedir este dinero es porque se van a dedicar a explotarlo. O creo que ponía, no ponía esta analogía, hablaba de una montaña o yo qué sé, pero bueno, metáforas aparte, parece ser, o lo que quiere dar a entender, es que hay una tecnología que no es exactamente la misma que está con la que llevamos trabajando de los Transformers, LLMs, etcétera, en los últimos años, pero no tenemos más detalles. veremos. A mí me suena típico también discursito Silicon Valley, ¿sabes? Tengo una fórmula secreta, Puede tal, ser vale. perfectamente. Sí. Puede ser perfectamente, pero es verdad que, bueno, viene de una persona que es un referente absoluto a nivel científico, técnico, en la inteligencia artificial moderna, ¿eh? O sea, no es un cantamañanas que quiere levantar dinero, que a lo mejor también. No digo que no, ¿eh? No nos cerremos puertas, Ilia. Pero que este es un tío que bastante potente, ¿eh? Ah, sí, por eso levanta lo que levanta. Pero vamos, hablando de salseos y conectando con todo esto, la gente de Bloomberg lanzó hace poco en su serie de podcast de Foundering, lanzó de OpenAI Story, que es un poquito los tejemanejes de Sam Altman. Muy interesante, mucho salseo. Meten ahí a la hermana pobre de Sam Altman, bueno, la historia con Microsoft. Muy periodístico actual todo, ¿sabes? Ahí buscando el filo de, ya no el salseo, sino de lo siguiente. Pero también mola entender que al final estos todos son juegos de poder, de guerras duras entre la gente. Está claro que en la IA se están jugando la gente muchos miles de millones a futuro y se lo toman en serio, la guerra. Total. Miles de millones, sí. Desde luego, Ya nos hemos es acostumbrado. una pena que no sepamos exactamente qué es lo que van a hacer, pero supongo que tampoco tardaremos tanto, ¿no? Porque tendrán que empezar a crear hype, que es lo que están haciendo todos de una otra manera. Por mucho que Ilya Sutskever sea un tío solvente y lo haya demostrado, ¿no? Pero bueno, una vez que entras en ese juego de dame 1.000 millones, tienes que entrar también en otros cuantos juegos que van alrededor de construir una empresa. Así que espero, y lo digo por el salseo también, enterarnos pronto de por dónde van los tiros. Sí, veremos. Y nada, pues esto invita a pensar que va a haber más aportes al tema de la inteligencia artificial en los próximos tiempos, ¿vale? O sea que quizá no haya meseta y nos hayamos equivocado en nuestras predicciones. Muy bien, pues paso a la siguiente. Voy a cambiar de orden las noticias para traer la que he comentado antes con la de Corti. Y bueno, por poner en contexto a toda nuestra audiencia, recordad que hemos comentado en más de una ocasión que hay corrientes que sostienen que, de alguna forma, que la inteligencia artificial general se va a alcanzar con el deep learning
esto lo dice gente como Jan LeCun o como Demis Hassabis, hay otros que dicen que no, que se tiene que alcanzar de otra manera, pero sea como sea, por debajo del Deep Learning lo que hay no es otra cosa que redes neuronales. Y las redes neuronales pues tienen evidentemente sus pros, pero también sus contras. Y hay una parte que las convierten en no tan ideales para un aprendizaje continuo, y es que, bueno, pues a medida que se va entrenando una red neuronal, a medida que se va enfrentando a nuevos datos, que lo vas haciendo de forma incremental, una de las cosas que ocurre es que una gran parte de esas neuronas como se suele decir, se mueren, ¿no? O se vuelven irrelevantes, ya no aportan información realmente. En algunos casos se llega a hablar de hasta un 90%. ¿Vale? Y hay algoritmos que lo que tratan es, una vez que ya tienes la red neuronal entrenada, pues tratar de eliminar algunas de esas para que se convierta en un modelo más pequeño, que sea más eficiente. Bueno, ahí es un poco técnico, pero bueno, se han intentado cosas. Pero claro, esto lo que propicia al final es que haya problemas a la hora de aplicar las redes neuronales a algunas de las aplicaciones. La manera de entrenar una red neuronal es el algoritmo de retropropagación, que no hace falta que lo tengamos tampoco muy en la cabeza, solamente que nos quedemos con el nombre, y básicamente lo que hace es, poquito a poco, ir dándole unos valores numéricos a cada una de las neuronas, una serie de pesos, que inicialmente son aleatorios, o son cero, hay muchas formas de inicializarlos, y se van ajustando poco a poco hasta que llega a ese punto en el que la red neuronal ya funciona, tiene unos buenos resultados y la empleamos. Hay un paper que compartiremos en la tertulia, que lo que propone es lo que llaman retropropagación continua, tratando de traducirlo un poco así sobre la marcha, y propone un cambio que parece realmente sencillo y parece realmente obvio, pero que no era algo que se estuviera haciendo ahora mismo, ¿no? Es como una primera fase, habrá que ver los resultados que da, habrá que ver a lo que lleva, pero me parecía interesante traerlo. Y esta retropropagación continua lo que hace es identificar durante el proceso de entrenamiento cuáles son esas neuronas que ya dejan de aportar, que dejan de funcionar, y reiniciarlas. Reiniciarlas de manera que vuelvan otra vez a tener la oportunidad de convertirse en algo que aporta. Esto lo que puede permitir es, por un lado, bueno, pues lo que hemos dicho antes, que el aprendizaje continuo realmente sea real, que no llegue a ese punto el que ya converja a una eficiencia que no se puede mejorar. También lo que nos trae es que con modelos más pequeños, incluso con menos datos, que es lo que se piensa que podemos llegar, ¿no? Modelos más pequeños y menos datos, podemos tener redes que sean mucho más eficientes, y al final del todo, bueno, por lo que decíamos, incluso tener que utilizar o poder utilizar menos máquinas, ¿no? menos hardware para tener los mismos resultados. Sea como sea, eso podría acercar un poco más a ese concepto de inteligencia artificial general, porque al final, ya lo hemos dicho otras veces, lo que se busca es no solamente simular más o menos el comportamiento humano o mejorarlo, sino adaptarte tener la posibilidad de adaptarte y resolver nuevos problemas. Si estás continuamente aprendiendo, tienes esa posibilidad de adaptarte y resolver nuevos problemas. Pensad, por ejemplo, en temas como la conducción autónoma, o como tener modelos que puedan detectar enfermedades en un tag o cosas así, pero que durante todo el proceso vayan mejorando todavía mucho más. Entonces, si queréis, la conclusión es esa. La conclusión es, no solamente nos podemos basar o podemos confiar en el hardware, sino que se está trabajando en estos algoritmos o en estas nuevas técnicas que nos permitan mejorar lo ya existente a través de software, simplemente. No sé cómo lo veis. A mí me ha gustado. O sea, yo he sacado una conclusión, que es, para aprender más hay que reiniciar o matar neuronas. Y la cerveza mata neuronas. Por ende, para aprender más, luego después de acabar esto hay que tomarse Este unas programa lo cervezas, escuchan niños, ¿no? O sea, ten cuidado. bueno, pues dice cerveza, pues dice una... Sin alcohol. Sin alcohol, por ejemplo. Y te puedes pegar un tiro también. Eso es. Yo creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Esto viene a apoyar un poco esta idea de que no se está estancando la cosa, ¿no? Es decir, el hecho de que haya mucho interés y mucho dinero dentro del mundillo, o sea, ese hecho de por sí
hace que, si se cumple cumpliéndose la precondición, voy a hacer el disclaimer primero, cumpliéndose la precondición de que todo esto no es humo, que yo creo que eso ya lo hemos superado, pero bueno, como lo hemos hablado antes, Sí. lo vuelvo a sacar, ¿vale? Cumpliéndose la precondición de que todo esto no es humo, si le metemos recursos, seguiremos avanzando. A distintas velocidades, con distintos impactos y tal, pero esto seguirá avanzando. Yo creo que estamos muy lejos todavía de encontrar un techo, ¿vale? Sobre, ya por un detalle técnico menor, ¿no? Esta técnica de eliminar neuronas, no exactamente de la misma forma que hace esta solución que tú nos has explicado, pero eso es una técnica muy normal para mejorar la efectividad de los modelos de Deep Learning, que se llama Dropout, y eso es una cosa, desactivar neuronas, es una cosa que se hace para evitar el sobreentrenamiento, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿vale? Y claro, la gente está investigando y está haciendo cosas. Y lo voy a hilar con, porque es que hablamos de lo mismo, con otra de las noticias que traía yo, que es precisamente una nueva técnica de tuning que se ha anunciado hoy, ¿no? Donde han cogido un modelo open source 70B y lo han convertido en un modelo con una performance como GPT-4o o Cloud 3.5, ¿no? O sea, es que esto no para. No para. Es decir, puede ser que tengas un mes o dos donde la única batalla está en, pues, hecho un modelo más tocho, sí, pero sabes que tarde o temprano va a haber una cosa de estas y a veces se juntan en el tiempo y no para. Pero es que esto se debe a eso, se debe a que todavía tenemos mucho por descubrir y aquí estamos hablando del campo de I+D, ¿vale? Pero es que en inteligencia artificial de hoy en día I+D está muy cerca de aplicación, ¿vale? Y tenemos mucho por descubrir en los dos ámbitos. Por ejemplo, en AI Hackers nos vamos a dedicar mucho a el campo de la explotación, ¿no? Encontrar maneras de aplicar eso a cosas que sirvan para algo. Pero luego es que hay un montón de gente investigando. Entonces, y lo bueno es que además esta gente coge y te publica esto al día siguiente y esto también viene un poco a sostener la idea de que el conocimiento hay que compartirlo y que estos modelos propietarios que se han nutrido de muchísimo dinero y muchísima inversión, eso no puede ser eterno y van a terminar perdiendo porque es insostenible, ¿no? Es decir, en este caso mío, ya te he pasado por encima tu noticia, Frankie, perdón. En este caso que traigo yo, ¿no? Que hablan de esta técnica reflection tuning, ¿no? Esto se basa un poco en cómo funcionan los agentes, de hecho, ¿no? El propio modelo, para evitar dar respuestas erróneas y alucinaciones y tal, es capaz de preguntarse a sí mismo si se ha equivocado o si ha dicho alguna cosa que no era veraz, ¿vale? Pues con esta idea... Ya supera la inteligencia humana, ¿eh? Estamos ya en el punto de... o la capacidad Bueno, de muchos hay muchas humanos personas de que no son capaces de hacerlo hoy. Claro, y luego, pues, y esto, claro, con una idea tan que, claro, cuando te la dicen a posteriori parece muy intuitiva. Esas suelen ser las mejores, ¿no? Las que son fáciles de explicar, pero a nadie se le habían ocurrido, ¿vale? Pues han conseguido, es que esto es un salto cualitativo, es decir, un modelo 70B, ¿no? 70 billion de parámetros, que esto es un modelo han usado Llama, ¿no? Un modelo open source de nivel intermedio que podrías, con un buen ordenador, usar en tu ordenador tranquilamente, no necesitas los 100.000 H100 y todo esto, ¿no? Bueno, para hacer fine-tuning seguramente han necesitado algo más que un ordenador. De hecho, estaban buscando patrocinios para entrenar un modelo mucho más grande, pero en muy poco tiempo, en pocas semanas, han conseguido coger este modelo 70B y ponerlo al nivel de GPT-4o, que es por el que tú pagas a OpenAI, por el que tú pagas, oyente, a OpenAI 20 euros al mes, o no sé cuánto es, porque a mí es que me lo paga la empresa. Entonces, claro, esto es un salto cualitativo, un salto en un orden de magnitud. Y ya está anunciando que van a sacar el siguiente, que va a tener 400 millones de parámetros, 400 billones de parámetros,
que se va a convertir seguramente y su modelo open source, que se va a convertir seguramente en el modelo más potente que existe ahora mismo. ¿Y qué será lo siguiente? ¿No? Pues ahora lo que nos toca es explotar esto. Pero si llegamos a ese punto en el que... Y me gusta mucho además de esto que toda la idea se basa en mejorar la performance a través de reducir las alucinaciones y de darle al usuario tener el chain of thought mucho más instaurado de forma natural y que te dé una respuesta mucho más orientada y concisa, ¿no? Y yo creo que eso nos va a llevar a otro nivel, seguramente, de usabilidad con los grandes LLMs. Y fíjate, no estamos en una carrera de potencia de a ver quién la tiene más grande, ¿no? Seguirán pasando cosas porque hay interés, porque si tú te quieres dedicar a la ciencia es fácil publicar una cosa de estas, porque si tú en tu empresa propones hacer cosas de IA, te van a escuchar, y porque además, si lo quieres hacer en tu casa, pues es una cosa que es asequible porque hay cosas publicadas y porque en algunos casos pues no se requiere de gran inversión. Tuyo, dale si quieres luego. Dale porque yo voy a decir una cosa y voy a conectar Vale, con otra movida. Perfecto. Yo además quiero aprovechar que luego ha dicho dos cosas en diferentes momentos que creo que están bastante conectadas. Lo primero, decir que el fine-tuning es mágico. Yo creo que no hemos hablado tantas veces de eso aquí, pero realmente esta posibilidad que te da de, partiendo de una red que ya está entrenada, hacerla un poquito más grande y reentrenar esa parte de la red para que se adapte a tus aplicaciones o a este comportamiento que te estás diciendo, no es tan costoso, te permite reaprovechar. Seguimos un poco con lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Estamos reaprovechando, menor gasto, menores costes también. Es algo que es cojonudo. Pero además meter en la cabeza también un tema que yo no sé si hemos llegado a sacar aquí, que es el de la investigación de base frente a lo que se hace con los sistemas productivos, ¿no? Y el hecho de que normalmente tú cuando vas a solucionar cuando vas a crear una solución basada en inteligencia artificial para aplicarla, ¿vale? A un caso de uso productivo, normalmente no vas a tirar de los últimos algoritmos, normalmente no vas a tirar del estado del arte que se suele decir, ¿no? Sino que vas a tirar de lo que ya funciona. Entonces, vemos dos líneas, por decirlo así, la línea más D de base y esa línea de innovación, de coger lo que ya funciona y convertirlo en algo que sea productivo. Y aquí estamos hablando de solucionar problemas como que hay algoritmos que a lo mejor puede ser el mejor algoritmo del mundo para solucionar un problema, pero igual tarda 10 minutos en darte una respuesta y tú necesitas que sea en tiempo real, por decir algo. ¿Vale? Hay otras muchas situaciones. Entonces, la industria va en ese sentido de todo lo que nos habéis dado, que a priori en las pruebas, en los tests así de laboratorio funciona muy bien, tenemos que conseguir llevarlo a algo que realmente sea útil en la industria, en la sociedad, lo que sea, pero que sea útil, que sea una aplicación que realmente nos dé resultados. Y por otro lado está esa carrera de tengo que hacer lo que sea de manera que mejoremos los resultados y eso pasa por mejora de hardware, mejora de software, por algoritmos nuevos, por todo lo que se le ocurre a la gente, que además cada vez es más difícil mejorar, pero es que cada vez hay muchísimos más equipos que están trabajando en esto. Antes solamente eran de universidad y ahora, lo ha dicho Lu, cada vez hay más gente que es investigadora y que está en empresa grande y que también contribuye con papers, que libera resultados. O sea, es algo que, por un lado, que la gente tenga claro, no se utilizan normalmente en producción los últimos algoritmos, sino los últimos que funcionan, los últimos que están probados y que pueden funcionar con las restricciones que normalmente la aplicación impone, y que hay otro mundo por ahí, que es el de esa investigación de base. Y el de chavales en su casa, inquietos y haciendo cosas. Cada uno a su nivel, ¿no? Es decir, pero que todo el mundo está contribuyendo. Entonces, si no hubiese nada detrás, o sea, si esto fuera humo, pues en un momento dado, evidentemente, se pincharía la burbuja, claro. Pero es que esto no para. Yo fíjate, conectando todas estas cosas, ¿no? Yo lo decías tú antes, Lu, o sea, esto el humo no es porque hay muchos casos. Que es muy distinto de que no pueda venir ahora una bajada de expectativas o incluso que podamos llegar a una meseta o no, que veremos. Sí que es verdad, y ahora lo ha dicho Frankie, que es, o en un punto lo ha mencionado y creo que
que es quizás uno de los incertidumbres o de los miedos que puede haber, es que las mejoras que va habiendo, aunque molan mucho, cada vez son más incrementales, no tanto grandes saltos. Y es lo que puede hacer que en un momento determinado ya pues cada vez vayas creciendo, pero mejorando un puntito. Que yo cuando veo todos estos análisis de comparativas de modelos, se lanza un nuevo modelo que performea como GPT-4, está muy guay, y está guay encima muchos modelos open source, pero dices, bueno, pero no me va a ayudar a resolver problemas que hasta ahora no me estaban ayudando a resolver los modelos, ¿no? O sea, entonces creo que hay otra parte importante que es la que tenemos que empezar a ver, y es en relación con una noticia que traigo ahora, que es la de, oye, ver casos de uso en producción a gran escala de todo esto. Y el otro día, la gente de Bigui es una startup española fundada por Diego Ballesteros, es fundador de Sin Delantal, que tiene mucha presencia en Latinoamérica también y demás. Me estuvieron enseñando la demo de Linda, que es un nuevo sistema que han lanzado con inteligencia artificial que corre, un poco por decirlo así, conecta el core de Bigui, que es la gestión de pequeños negocios, pues todo el marketing, negocio y tal, con una inteligencia artificial. A mí cuando me lo contó dije, bueno, pues no me imaginé cómo iba a ser. Pero al verlo funcionar, digo, este es el tipo de aplicaciones que sí que creo que pueden ser un game changer. Muy sencillitas, en el sentido que no vas a ver nada que no sepas que se puede hacer ya a nivel tecnológico, pero que al final lo que hace es llevar la inteligencia artificial con casos de uso muy claros y concretos a gran público. Entonces, por ejemplo, con Bigui puedes gestionar una peluquería, puedes gestionar un centro de masajes, cosas de este tipo. Y lo que han hecho es tener una interfaz donde un business owner puede preguntarle al sistema, pero preguntarle como si le preguntara a un consultor de marketing, oye, ¿qué tal voy a tener el mes? ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi negocio? Y te da recomendaciones de campañas de marketing, te genera las creatividades para que las envíe automáticamente a Metricool para que vayan a las redes sociales, te da un report de analítica. Y también lo que han hecho es hacer un sistema donde cada cierto tiempo como que le preguntan al sistema si ha habido grandes cambios en el negocio y qué significan esos cambios. Entonces, muy proactivo te envían notificaciones, imagínate al teléfono, en plan, oye, has tenido un 12% más de visitantes a tu página y esto significa que no sé qué y lo que nos está pasando esta otra cosa. Entonces, al final, estás poniendo la inteligencia artificial al servicio de gente que a lo mejor no sabe ni usar ChatGPT o que la usa a nivel usuario, pero que no la estaba usando a nivel de negocio. Y me pareció muy chulo. Por eso, justo por esto, porque digo, si empezamos a ver ya este tipo de aplicaciones y empiezan a escalar, ¿no? Y empiezan a penetrar en la sociedad, pues a lo mejor yo sí que creo que es el punto donde se puede empezar a sentir que la inteligencia artificial no va a parar. Por lo que hablamos antes, porque quizá lo que faltan son grandes casos de uso en aplicaciones más allá de los B2C, que son los ChatGPT, los Midjourneys y demás, que al final lo acabamos usando mucha gente, pero los frikis. Esto está muy relacionado con lo que hablábamos en la cara con Luis Díaz del Dedo, para el que esté escuchándolo ahora. Cuando él traía el caso este de la Excel, y tú decías lo de los SaaS que han surgido después, que lo que han hecho ha sido personalizarte ciertas cosas de la Excel, ¿no? Con la Excel puedes hacer de todo. Bueno, pues seguramente un propietario de un negocio como el que va dirigido Bigui, con una serie de documentos que le pase y sabiendo utilizar bien ChatGPT, seguramente podría preguntarle las mismas cosas, pero seguramente no va a ser tampoco capaz de hacerlo. No tiene el tiempo, no tiene la preparación, o yo qué sé, o tiene que hacer otras cosas. No, depende del caso de cada uno. El hecho de crear una aplicación como esta, muy dirigida, muy que no te va a sacar, porque con ChatGPT empiezas a preguntar una cosa y puedes irte luego por peteneras. Pero si aquí le estás manteniendo todo el rato enfocado en el objetivo que tiene el cliente, en este caso, que es la empresa, le estás dando justo lo que necesita. Luego hay que ver hasta qué punto funciona mejor o peor, la capacidad de mejora que tiene, pero desde luego como concepto me parece lo que tú dices, que tienen que empezar a surgir muchos más de este estilo. No me ha pasado nunca eso de empezar a hablar con ChatGPT y irme por las ramas. Al final, esto yo lo veo como más un problema de producto que siempre ha existido, ¿no? Por otro lado, es decir, el hecho de que algo sea demasiado generalista, si comparamos una aplicación muy orientada a un caso de uso concreto que te quiere aliviar la curva de entrada, ¿no? Para la solución de menos problemas, pero mucho más enfocados. Si esto lo comparamos con ChatGPT,
pues estamos comparando, es lo mismo que comparar Excel con una herramienta de contabilidad, por ejemplo, que soluciona un problema muy concreto. Imagínate una herramienta de contabilidad para autónomos que declaran por módulos. No sé si esto no sigue existiendo, ¿no? A lo mejor. Pero en mis tiempos era así, es que yo he trabajado en esto. Y, claro, ¿lo puedes hacer en Excel? Sí. Pero, por un lado, la curva de entrada para el común de los mortales es una movida y luego tú mantén eso. Entonces, que una herramienta tenga una opinión fuerte es una cosa que tiene su valor. Evidentemente, esto es el coste de esto es que deje de ser capaz de hacer otras cosas. Pero es que eso es hacer producto. Eso precisamente es hacer producto. Yo creo que falta en el mundo de la inteligencia artificial. Disponemos de un cañón aparentemente tan potente que nos cuesta muchísimo ponerle restricciones. Porque decimos, oye, es que, claro, es que esto es capaz de mucho más, ¿no? Y es muy tentador decir, oye, vamos a hacer que mi herramienta tenga más features. Pero es que realmente en producto lo que se valora es que, es que tenga menos, ¿no? Y que sean las buenas. Entonces, este tipo de aplicaciones, como la que tú has descrito, Corti, son el futuro de la aplicación de la IA, es decir, convertirla en productos. Eso no quiere decir que ChatGPT no sea un producto, es un producto muy bien hecho, con una interfaz súper simple y que por cómo estaba diseñado, precisamente por una mentalidad de producto, ha tenido el impacto que ha tenido. Pero claro, luego lo quieres llevar a otros casos de uso, ¿no? Y para eso hay que ser mucho más concreto. Total. Yo creo que es eso, que es ir viendo un poco cómo ya no solo que se haga producto, estoy muy de acuerdo, ¿no? Y hay que darle muchas vueltas, sino que también incluso tenga impacto en los negocios, ¿no? Y que muy alineado con lo que queremos hacer con iHackers es, ostras, que esto luego realmente tenga un impacto que no sea que ahora mi equipo de marketing funciona un 10% mejor porque hace las imágenes con Midjourney, por ejemplo, sino es, ostras, es que ahora realmente hasta el pensamiento estratégico, hasta el análisis de datos, hasta un montón de cosas, tengo sistemas propios que utilicen IA para hacer el trabajo que se puede hacer con IA a día de hoy y dejar a los humanos donde aportan más valor. Es la reflexión continua, es, oye, ¿qué puedo mejorar? Pero a ser posible, ir generando mejoras que tengan un impacto de órdenes de magnitud. En este caso, por ejemplo, una de las cosas que me gusta de Linda Biwi es que tiene impacto porque lo va a usar gente que es que no usa ni un Google Analytics. Es decir, le estás dando como un análisis y una serie de cosas que puedes hacer a nivel de negocio y de marketing a gente que no tiene ni el conocimiento ni el tiempo como para hacerlo ni de la forma tradicional. Entonces le estás pegando un salto. Le está diciendo, tío, tú no puedes ir a más, necesitarás contratar a lo mejor una agencia de marketing de negocio que no te la puedes pagar y lo que va a hacer es que la IA te dé ese soporte. Oye, que luego el negocio te va muy bien, pues seguramente contratarás una agencia o lo que sea. Pero eso sí que yo creo que es un punto diferencial, ¿no? Vas a hacer que todos estos negocios funcionen mucho mejor a nada que la IA. Incluso te puedes permitir hasta que funcione un poco regulero, ¿no? Que no creo que sea el caso, pero es como no haces nada, pues, oye, con que hagas algo con un medio sentido va a ir bien. Sí. Totalmente, muy interesante. Y yo creo que vamos a empezar a ver en esta fase de explotación, seguramente, porque hay muchos cerebros trabajando en cómo aplicar correctamente todo esto. Veremos casos muy interesantes de herramientas que realmente aportan valor. Lo que mola todo esto es que cuando parece que está todo hecho, que hay momentos en los que yo he llegado a tener esa sensación, de repente ves que otra vez vuelve a estar todo por hacer, ¿no? Es así, es así. Tú tenías una de terremotos, Voy a ¿no, sacar Frankie? antes otra. Estoy cambiando el orden hoy completamente, no os preocupéis. De un Los terremoto en las terremotos notas. van después de esta, si no, no tiene mucho sentido. Yo no sé si os habéis preguntado alguna vez para qué sirve esto de predecir el tiempo meteorológico, predecir el clima. Para muchos es casi como el horóscopo, acierta exactamente igual. Para otros no saben, yo qué sé, ¿para qué los necesitas? Para si puedo salir a la terraza y ver el tiempo que va a hacer, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos sistemas que dependen de estas predicciones para poder hacer cosas que son realmente importantes. Luego hablaremos de este tema, ¿no? Por otro lado está también el no aciertas nunca.
Hay gente que, joder, ya te están diciendo a 2 semanas vista que vas a tener 30 grados, de repente en lugar de 30 tienes 28 y ya la hemos liado. Ya parece que no sirve absolutamente para nada. A mí esto es algo que me fastidia especialmente, no sé muy bien por qué, pero sí recuerdo cuando estaba todavía estudiando teleco al principio de los tiempos y antes de luego hacer centrarme en la informática, hice un trabajo bastante tocho sobre teoría del caos. En concreto, uno de los puntos estaba relacionado con los atractores de Lorentz y de la predicción meteorológica. Entonces, ahí para mí fue un poco, estamos hablando hace ya demasiados años, fue un descubrimiento el hecho de pensar que, joder, hacer esa predicción, en este caso del clima, para poder hacerlo necesitabas contar con el mayor número posible de datos y al final, para poder hacerlo de la mejor manera posible, necesitabas casi que una malla tridimensional gigantesca que cubriera toda la Tierra, ¿no? Para simular las condiciones de partida de la predicción y a partir de ahí, bueno, pues reducir la sensibilidad a las pequeñas variaciones en los modelos. Bueno, pues eso, tenías que crearte una malla de metro por metro, era lo que te venían a decir, ¿no? Cuando lo leía y que era la única manera de ser capaz de predecirlo. Desde entonces, desde luego, los modelos han ido mejorando mucho, las predicciones que se hacen a día de hoy cada vez son mejores, pese a que no sean completamente certeras. Y bueno, pues se aplican ecuaciones que son bastante complejas para ver cómo va a evolucionar la atmósfera en las siguientes horas, los siguientes días, incluso un par de semanas y todo, ¿no? Y durante muchos años, pues la investigación se ha centrado sobre todo en tratar de mejorar estos modelos, afinando ese punto de partida, es decir, teniendo el mayor número posible de sensores de todo lo que puede impactar y aumentando esa resolución horizontal y vertical de esas mallas que os estaba comentando hace un momento, que no son ni de coña de metro por metro, son muchísimo más grandes, y eso, tratando de perfeccionar las ecuaciones. Pero claro, ha llegado la inteligencia artificial y esto está permitiendo revolucionar esta predicción meteorológica y crear modelos que son bastante más eficientes, ¿no? Por un lado, podemos procesar grandes volúmenes de datos, no solamente de esa malla, sino también de otras fuentes, como pueden ser satélites, otra serie de sensores meteorológicos, datos de diferentes fuentes, datos incluso de crecimiento de bosques, o sea, todo lo que puede impactar, corrientes marítimas, todo lo que puede impactar de alguna forma en el clima, se puede medir, produce muchos datos y ya somos capaces de gestionarlos. Y han surgido, pues, bastantes empresas, herramientas, modelos. Hay una plataforma, por ejemplo, que se llama GraphCast, que desarrolló DeepMind, ¿vale? Y puede hacer, ellos te dicen que hacen previsiones de hasta 10 días en menos de un minuto, cuando los sistemas más tradicionales necesitaban horas para poder hacer estos modelos. Y dice, bueno, ¿de qué me sirve tenerlo en un minuto o en horas? Pues imaginaos un avión, ¿vale? En un vuelo que está haciendo transoceánico, ser capaz de predecir con pocos minutos de antelación cómo va a ir evolucionando las zonas por las que va a pasar, ¿vale? Si son horas, pues cuando sales del aeropuerto hay una predicción, si hay algún cambio, no te da tiempo a lo mejor a encontrarte con todo eso durante el trayecto, ¿no? Hay empresas que lo están aplicando no solamente a la aviación, sino a la agricultura, a condiciones asociadas a la construcción de grandes, pues de puentes, por ejemplo, cosas así, ¿no? De megaestructuras, que había un programa en la tele que hablaba de eso, y poder evitar, pues, accidentes, por ejemplo. Accidentes para los obreros que estén en ese tipo de construcciones. Poder predecir que va a haber en un momento determinado demasiado viento y que a lo mejor es mejor no salir. Predecir eventos extremos como pueden ser olas de calor, que en verano cada vez tenemos más, ciclones, las danas, que parece que es algo nuevo que no lo ha habido nunca, ¿no? Todo este tipo de cosas es algo que ya estamos siendo capaces cada vez de predecir, no solamente con mayor efectividad, sino también con menos, o sea, con mayor antelación y con menos tiempo necesario para realizar esa predicción. Y esto se convierte, para mí, ya os digo, con ese interés especial que tengo en este tema, en que tenemos algo que es cada vez más útil, no solo para saber qué me pongo mañana, sino por todo lo que estábamos diciendo, para aplicaciones que tienen impacto en la industria, en la sociedad, en la seguridad de las personas, en la predicción de riadas, de danas, no lo sé. Yo creo que es algo como para tomarse cada vez más en serio.
A mí me viene a la cabeza que hemos hablado alguna vez, ¿no? La necesidad de que la IA se conecte con el mundo físico y en este caso se conecte con las rodillas de los abuelos para hacer una mejor predicción meteorológica, lo que le hace falta. Ese análisis estadístico de cómo van las articulaciones para decirte, hoy va a llover. Pues no es ninguna Los tontería. gatos. Con los gatos que lo adivinan, ¿no? Sí. Estos rollos. Es verdad que o sea, pues, matemáticamente no se puede llegar a la precisión total, pero como tú has dicho, por ejemplo, la velocidad es importante, ¿no? Y, y los modelos van siendo cada vez mejores, pero esto que hace DeepMind, ¿no? El hecho de poder responder en poco tiempo, la performance es siempre... nos hemos acostumbrado, y esto ya es una reflexión mía, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a que tarden en responderte los sistemas de IA. ¿No habéis notado vosotros que ChatGPT ha conseguido que pasemos un poco, luego lo fueron acelerando y tal, ¿no? Pero en ese inicio era tan impactante el resultado que te daba igual que tardara un poquillo, ¿no? Y nos pasa, bueno, con los sistemas que se basan en agentes, pues normalmente la performance es un issue, ¿no? Porque por dentro son muy iterativos, se trabaja en que den feedback al usuario sobre lo que están haciendo y tal, porque más allá de una barra de progreso, ¿no? Porque, claro, hay una persona allí esperando. Y nos hemos vuelto así un poco más laxos con el tema del rendimiento. Pero eso no va a ser así para siempre. No solo en sistemas críticos, que por supuesto, sino en cualquiera. Es decir, va a llegar un momento que, oye, yo creo que ya está pasando, ¿no? Nos acostumbramos a la calidad de la respuesta y ahora ya la queremos rapidito. O sea, no me cuentes historias, ¿no? Eso de que tarden las cosas en responder, evidentemente, eso es la parte de la comodidad y del mundo de Internet y tal, ¿no? Pero, bueno, yo recuerdo cuando estábamos en Brainsys, pues lo que tardaba el sistema en responder a una recomendación, se lo veía el usuario. O sea, para cuando haya hecho el scroll hacia abajo, eso tiene que estar hecho. Y eso requería un cálculo por detrás y tal, una inferencia, no sé qué, y había que optimizar ese sistema para que eso respondiera en milisegundos, ¿no? Pues la performance, a mí me alegra que se trabaje en esto y que se dé mucha importancia. Seguramente el principal motivante sean este tipo de aplicaciones tan críticas, ¿no? Y que atacan problemas que pueden tener que ver con la seguridad de las personas incluso, etcétera, pero luego eso llegará a todo, ¿no? Y yo veo la performance de los sistemas de IA como uno de los grandes challenges en los próximos años, ¿no? Conseguir que esas cosas no solo sean baratas, sino que sean además muy rápidas. Y este tipo de trabajos seguramente contribuyan mucho a que eso progrese, ¿no? Porque lo científico es así. Tú estás investigando sobre predicción meteorológica y terminas descubriendo una manera de hacer que un LLM sea ultra rápido, ¿no? Por ejemplo. Sí. Muy bien, next. ¿Tenéis más noticias? Mira, yo cuento una por aquí, cambio de tercio. La gente de Perplexity ha dicho que va a empezar a meter ads, o sea, a explorar modelos de monetización, lo cual es curioso. Sí, es totalmente novedoso, algo nunca visto. Pero bueno, sí que tiene alguna pequeña innovación, como que quizás ligado a las noticias que ha habido no hace demasiado, ¿no? Que acusan a Perplexity de plagio, porque al final en todo este contenido que generaba había algo como algún artículo sacado del Washington Post, algún sitio así. Es decir, está claro que en algunas ocasiones que utilizan información y la pueden plasmar de la misma manera que los sitios de media. En este caso ellos lo que plantean es que cada vez que pongan un anuncio y hagan dinero con ese anuncio, van a compartir parte del revenue con los sitios donde hayan extraído información. Habrá que ver un poco los detalles de estos acuerdos, pero creo que es muy interesante porque siguen explorando algo que, por ejemplo, OpenAI ya ha hecho en cierta manera, que ha llegado a acuerdos con determinados, pues con
con determinadas plataformas de contenidos para pagarles para poder hacer a su contenido. Eso es un modelo de monetización para los medios. Y Perplexity está buscando un modelo más, buscando un revenue share, ¿no? Una compartición de riesgos. Entonces, no solo hablamos de sistemas de IA como Perplexity buscando nuevos modelos de negocio, sino también estamos empezando a ver modelos que disrumpen también el modelo de financiación tradicional de los medios. En cierta manera bastante parecida pues, a cómo ha podido hacer Spotify en el mundo de la música, ¿no? Transformando el modelo de negocio en algo más basado en compartición de revenue cuando el usuario consume ese contenido. Veremos a dónde va. Todavía está por probar y por ver, pero como poco hay que probar. Que me den a mí también, o sea, como usuario, porque yo me he currado el prompt. Yo soy el prompt engineer cuando uso Perplexity. Entonces me corresponde una parte. Café para todos. Bueno, a ver qué tal les sale, ¿no? Es decir, lo hemos dicho al principio, estas compañías están viviendo de grandes financiaciones, grandes rondas de financiación, de capital riesgo y tal. Pues todas se han lanzado al mismo modelo de monetización para empezar, que es la suscripción, pero parece ser que la suscripción no es suficiente para sustentar lo que tiene detrás. Y el CEO de Perplexity decía hacía poco que se han reducido los costes un montón en varios órdenes de magnitud en los últimos años, pero que aún así, pues esto sigue costando una pasta, ¿no? Aparte de que pues tienen estos problemas con los proveedores de conocimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Estas acusaciones de plagio, etcétera. Entonces yo creo que vamos a ver movimientos, seguramente, más allá de este, que pues es el de Perplexity, vamos a ver muchos otros movimientos en los modelos de monetización de las herramientas que se basan directamente en ofrecer capacidades de LLM, ¿no? Por debajo. Y hilando con esto, Sam Altman, esto igual lo he leído en un sitio de esto de fake news, pero creo que ha dejado caer en algún sitio porque no tengo la fuente y no quiero poner la mano en el fuego, pero he creído, o a lo mejor lo he soñado, he creído oírle o leer que ha dicho que era posible que el precio de la suscripción de ChatGPT Premium subiera. O sea, sueñas con Sam Altman, yo me quedo con eso, que está Sueño bien. con que me suben la suscripción de ChatGPT y ya no puedo merendar. Me tengo que quitar una comida al día. Ligado a todo esto, ha habido rumores todo el verano al final, que siempre que hay una noticia relacionada con esto se habla de rumores de bankruptcy, ¿no? De que van a acabar cerrando OpenAI porque no van a poder pagar. Este año creo que se estima que van a perder 5.000 millones. Van a gastar creo que 8.000 millones, de los cuales 4.000 es por entrenar modelos. Y luego pues vete sumando. Miles de millones por vete a saber qué otras cuestiones, pero está claro que este tipo de compañías gastando tanto dinero en los entrenamientos es muy complicado hacerlas rentables. Creo que van a generar como unos 3.000 millones, ¿no? A ver, si veo que tengo la información. No sé si son 1.500 o 3.000 millones de ingresos y van a gastar 8.000. Se hablaba... Sí, fíjate, es que pagaba mucha pasta y por eso estaban levantando otra ronda de inversión, pero claro, llega un punto para levantar la siguiente ronda. Un segundito, voy a ver qué valoración están metiendo ya, que la vi el otro día y no me suena de cabeza, pero ya están por encima de los 100 billion. Y claro, cada vez que levantas una ronda tienes que subirlo. O sea, es que llega un punto que es absurdo la valoración que van a tener que tener para poder levantar dinero. Esa diferencia, y lo digo muy rápido porque me ha venido a la cabeza de unos 7.000 millones. Es que he leído esa cifra hace poco, porque esa es el total del montante de la inversión privada en fusión nuclear en todo el mundo hoy en día, y se considera que eso está guay, ¿no? Que estamos en una era dorada de la inversión en esto. Eso es lo que se le cae del bolsillo a Sam Altman una tarde mala. Y eso es parte de lo que le entra al bolsillo a Jensen Huang, que por eso tiene una chupa tan guapa una tarde cualquiera.
Estaba buscando. Apple tiene una valoración ahora mismo que es algo así como de 3 trillones aproximadamente. ¿Vale? Y estamos hablando de que como estos se descuiden y tengan 2 rondas más de capital, acercan su valoración a la de Apple. Sí, sí. Y a la Nvidia. Nvidia también estaba por ahí por 3 trillones, o sea que... Sí. Y claro, compara, ¿no? Esta peña que está claro que venden millones de dispositivos y tarjetas con lo otro que aporta un valor, pero bueno. ¿Cuándo tenemos el próximo podcast? 2 semanitas. Sí. Por ahí, sí. El día 9 hay una keynote de Apple. La has sacado tú. El día keynote hay una keynote de Apple. Veremos de lo que hablamos el próximo podcast. ¿Ya estamos rompiendo el iPhone o qué? A ver si hay que cambiarlo. Igual se vuelve se vuelve obligatorio. Ya no es, o sea, igual, ojalá, esto no va a pasar, pero igual saquen una tecnología tan disruptiva que haga que tu iPhone, aunque funcione, sea como si no sirviera para nada, ¿no? O sea, como si hoy en día tuvieras una BlackBerry. No va a pasar, pero bueno, sí que dirán cosas sobre IA. Se ha hablado poco desde que hicieron todo aquello de Apple Intelligence, y nosotros esperamos una generación de dispositivos que acompañen todo aquello. ¿Vale? Entonces, aquellos que tomaron la mala decisión de comprarse un iPhone el año pasado, no sé si hay alguno por aquí, pues ahora igual lo tiene que cambiar en un año. El mío tiene 4, no me va a doler tanto. Venga, más noticias, chicos, que ya llegamos al final. Vale. Saco la de los terremotos que comentábamos, que está muy relacionada también con la anterior, el tema de la predicción meteorológica, pero también lo que traigo es un avance, ¿no? Algo que lo mismo puede llegar a salvar en este caso concreto muchas vidas. El tema es, yo creo que más o menos todo lo tenemos claro, la predicción de terremotos hasta ahora es prácticamente nula. Normalmente no somos capaces de identificar señales que nos permitan saber cuándo va a ocurrir un terremoto. Estoy hablando de horas o días de antelación para poder tomar las medidas que sean necesarias. Ha habido científicos que han hecho investigaciones de todo tipo, intentan estudiar las fallas geológicas, la actividad sísmica pasada de una zona, pero ya os digo, predecir cuándo va a ocurrir de forma más o menos exacta es algo que es casi ciencia ficción, o lo era más o menos hasta ahora, ¿no? Se podía, y de hecho lo que se lleva escuchando muchos años es que va a haber un super terremoto en la zona de la falla de San Francisco de no sé qué, o que va a haber, decían también, un super terremoto en la zona del sur de España, Cádiz, ¿no? Como hubo uno hace 200 años. Se espera que en las próximas décadas lo haya, porque hay cierta actividad que te lo indica, pero no somos capaces de predecir cuánto, ¿no? O cuándo va a ser así. Y hay un equipo de investigadores de la Universidad de Texas que ha desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial, en este caso, que ha sido capaz de predecir terremotos en una zona determinada de China con una precisión del 70%, lo cual cambia completamente la película, ¿no? Con poquita antelación, pero suficiente como para tomar todas estas medidas que estábamos comentando, y un 70% ya es mucho. Hablaban de que fueron capaces, también es verdad que la muestra no es muy grande aún, fueron capaces de prever 14 terremotos dentro de un radio de unos 300 kilómetros, más o menos, y además estimando prácticamente perfectamente la magnitud, que es otro tema. No es lo mismo un terremoto de 3 en la escala Richter que de 7. La cosa cambia completamente, y si no, pues predecir terremotos muy pequeñitos también puede llevar al caos en algún momento determinado, ¿no? Aquí lo que han hecho es lo de siempre, han utilizado datos sísmicos históricos para poder entrenar este modelo, lo han probado también con otros datos sísmicos históricos, pero no han podido predecir hasta ahora ningún terremoto real, ningún terremoto que realmente hayan podido evitar en un momento determinado. Pero sí que parece ser que quieren aplicarlo ya en zonas como California, que comentábamos antes, y Texas, donde parece ser que hay bastante actividad sísmica, ¿no? California lo tenía claro, lo de Texas no lo tenía muy claro. Y de nuevo lo que decía, el objetivo aquí sería una mejora con impacto social, en este caso, ¿no?
la predicción, donde a lo mejor no puedes evitar que se caigan las casas, pero sí puedes evitar que mueran miles de personas, como ha ocurrido muchísimas veces. Hace bien poco en Marruecos, por ejemplo, ¿no? El año pasado yo creo que tenemos todos en la cabeza ese terremoto y precisamente por la fragilidad de la construcción allí, todo lo que pasó. ¿Tendrá que ver lo de Texas con que ahí lancen todo lo de SpaceX? A lo mejor los Seguro. terremotos. No tengas duda. Seguramente por eso lo eligió también Elon Musk. Ahí pasa de todo, ¿no? También los tornados esos. Es Sí, como un sitio que tiene que estar bien para investigar estas cosas. Sí. Porque si esto lo haces en Móstoles, pues no pasa nada y te quedas igual. Entonces, seguramente, pues estas cosas las tengan que probar en sitios así. Otra vez, igual que pasaba con la meteorología, pues la tecnología nos va dotando de capacidades que van más allá de lo que podíamos, o quizá de lo que nos estaba destinado como especie, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de tener cierto control sobre la naturaleza, ¿no? Es decir, podemos tomar decisiones en base, no es que vayamos a cambiarlo, vete a saber. También hay proyectos para desviar meteoritos y cosas de esas. Pero otra cosa, por ejemplo, para la que se usa inteligencia artificial, ¿no? Para la observación del espacio, la predicción de trayectorias, etcétera, los terremotos, el tiempo. Pues al final, esto va mucho más allá de dadme el menú semanal, ¿no? Es decir, esto es tener control sobre lo que ocurre, sobre los eventos naturales. Y esto, aquí ya filosofando un poco porque es el final del programa, sí que nos puede llevar en un momento dado a un siguiente paso como especie, ¿no? A poder hacer cosas que antes no nos planteábamos. Sí. O sea que es bastante interesante. Aparte de las implicaciones en seguridad que tiene a corto plazo, sin duda. A mí me parece que en iHacker habrá que hacer algo, ¿no? Entonces, con los terremotos. Okay. Bueno, hay posibilidades tremendas, ¿no? Relacionadas con eventos naturales donde pues la cosa está muy verde. Y yo creo que hay oportunidades tremendas de aplicación de la IA en muchos campos, seguro. Muy bien. ¿Queréis más noticias? ¿Tenéis alguna importante? Yo no Yo estoy traigo más. servido ya. Yo estoy vacío también ya. Yo le llevamos un ratito, ha estado muy bien, hemos hablado de novedades, hemos hablado de actualidad y bueno, pues nos vais a oír seguramente bastante dando la matraca con AI Hackers, nos vamos a empezar a mover muchísimo y bueno, pues las cosas que vayamos haciendo os las contaremos en la tertulia seguro y también vamos a recordar que tenemos newsletter tertulia.mumbler.io. Los que hayáis llegado hasta aquí, os podéis suscribir gratis. Para el resto es de pago. Y ahí os enteráis de cosas. Para el resto es de pago. Sí, para el resto. El resto tienen que. Me escribís un email y hablamos. ¿No? Eso de modelo Enterprise, consultar. Contactar con comercial. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Vamos hablando y nos vemos en un par de semanitas. A ver si hablando de Apple o nos hemos olvidado ya de lo que pasó con Apple. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.